Instalador. Muy bien. Bueno, desde antes de los romanos, pues el hombre empezó a hacer uso de los materiales cementantes. De hacer grandes obras. Muchos ejemplos pues los tenemos en el Imperio Romano y alguna otra cantidad de obras que se fueron dando con, con los años, con las décadas, con los siglos. Llegamos a épocas más modernas, donde seguimos aceptando grandes retos y empezamos a hacer una serie de obras de gran tamaño, récord mundiales de todo tipo, pues nos aventuramos, como les contaba en la charla anterior, a hacer túneles por debajo del lecho marino, bueno, todos esos récords a nivel de viaductos, de túneles, de represas, récord en altura en edificaciones, y todo eso requiere el desarrollo de muchas técnicas constructivas y el desarrollo también de los materiales. Y hablando específicamente del concreto, pues hemos desarrollado a lo largo de todos estos años metodologías para hacerlo cada vez mejor. Y aunque estemos logrando cada vez hacer mejores concretos en el sentido de las especificaciones, con esto no quiere decir que haya como lo decía en una ocasión anterior, no quiere decir que haya un concreto menos importante que otro, porque yo considero que cualquier concreto tiene una función muy específica, así sea el concreto más sencillito que hagamos, es un concreto que se va a poner en servicio de alguien, si es una vivienda, si es inclusive un piso, debe ser, debe funcionar de la manera adecuada. Entonces, todos los concretos que hagamos tienen un nivel de importancia alto y en esa medida, pues, las bases para su producción, pues, son las mismas. Y ahí en adelante empezamos a especificar sistemas un poquito más especiales para concretos más especiales, pero los conceptos básicos deben ser dominados inclusive pues para estas grandes obras. Entonces no importa si estamos produciendo concreto de una manera sencilla, una mezcladora en obra, un trompo pues con una dosificación de cemento en sacos, o si estamos hablando pues de unos procesos un poquito más sofisticados, de una planta por ejemplo, una planta móvil o una planta dosificadora o de premezclado, eh, son en ambos casos, inclusive en otros casos de mayor experticia, pues los principios básicos van a ser lo mismo y hoy nos vamos a referir entonces a lo que es la dosificación y el mezclado. Ya hablamos ampliamente en la charla anterior de las características de los materiales, vamos a hacer un breve repaso, pero quiero arrancar con esta definición. El concreto es un material compuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que no es solo cemento, ¿cierto? Y que está formado por una mezcla homogénea de al menos dos ingredientes o dos integrantes de esa mezcla. Aquí la palabra homogénea la subrayamos porque homogénea significa que todos los materiales deben ser integrados de una manera uniforme, homogénea, pues para garantizar que la mezcla tenga todas sus propiedades. Estos materiales, pasta y agregados, normalmente pues están compuestos por un cemento hidráulico y agua, la pasta, y los agregados normalmente son arena y grava. Cuando la mezcla endurece y desarrolla resistencias es gracias a la reacción química del cemento. Entonces también subrayamos reacción química del cemento porque debemos ser conscientes de que todo lo que aportemos a los procesos de producción de la mezcla deben favorecer esta reacción. Lo contrario, ¿qué sería? Pues desfavorecerla a través de materiales que tengan algún tipo de contaminación, procesos de dosificación inadecuados, mezclados inadecuados, colocación inadecuada, etcétera, etcétera. Y haciendo las cosas como hemos venido promoviendo desde que arrancamos estas charlas, pues vamos a favorecer esa reacción química.
podemos incluir otros materiales, ya hemos hablado pues que las mezclas, por más sencillas que sean, ya podemos empezar a hacer uso de los aditivos para mejorar algunas características con seguridad nos van a facilitar temas como de colocación, mejorar ciertas propiedades como la permeabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, como bien sabemos, esta mezcla o un concreto está conformado por cemento de agua que forman la pasta, como lo decíamos ahorita. Los agregados, agregado grueso y agregado fino, normalmente conforman pues los áridos o los mismos agregados, y ya ahí podemos hablar que tenemos un concreto. Y bueno, como ya lo mencionamos, el uso de aditivos y adiciones pues ya no es algo tan eventual, ya no es algo desconocido. Muy bien, entonces, entrando en el tema de la dosificación, vamos a definirlo. Es ese procedimiento mediante el cual pues medimos de una manera adecuada o establecemos las proporciones justas para poder obtener la mezcla que se ha especificado. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué espera uno cuando especifica una mezcla? Pues que tenga cierto nivel de resistencia, que tenga una manejabilidad justa para su manipulación y que la mezcla sea durable y cualquier otra cantidad de propiedades que se definan para ese concreto. Hay buenas prácticas contenidas tanto en la norma sismorresistente como en la norma técnica colombiana NTC 3318, que es producción de concreto. En la NSR 10 encontrarán ustedes información sobre producción de concreto en el título C. Podemos dosificar tanto por peso como por volumen. Por peso es cuando contamos con una báscula en la obra, esta debe estar calibrada y debe cumplir con un plan de calibración, lo cual puede ser un poco complejo porque dependiendo de la manipulación y del tipo de báscula, esa báscula pues va a alterarse o descalibrarse muy fácil. Entonces, ese programa de calibración puede que se vuelva algo un poco costoso, dispendioso y de pronto difícil de manejar. Habrán proyectos en los que es muy importante manejarlo así, pero en otros casos lo podemos manejar por volumen, o sea, hacer una adecuada dosificación donde medimos el volumen de los materiales, inclusive las mismas dosificaciones por peso, en muchas ocasiones las convertimos a volumen, pues conociendo los pesos específicos de cada uno de los materiales, se hace su conversión y terminamos dosificando por volumen. Esa dosificación por volumen vamos a ver, vamos a explicar algunos detalles que harán que cada vez sean mejores, aunque pueden ser un tanto imprecisas, es mucho más preciso hacerlo por peso desde luego, pero a través de buenas prácticas podemos aproximarnos bastante a una muy buena dosificación. Vamos a recordar un poquito que los agregados es muy importante tener en cuenta que ellos ocupan el mayor volumen del concreto, esto lo hemos revisado en una de las charlas anteriores, que entre arena y grava podemos tener inclusive más del 70% del volumen de ese concreto. Por lo tanto, estos agregados deben estar en muy buenas condiciones. A la hora de hacer la dosificación debemos asegurarnos de que tengamos un buen material presente en la obra y haberle hecho un buen almacenamiento, en fin, todo lo necesario para garantizar que los agregados contribuyan positivamente a esa reacción química del cemento. O al menos, como les decíamos ahorita, ¿no? A veces los llamamos también áridos. Por lo menos que no me aporten algo negativo. ¿Sí? ¿Qué aporte negativo me pueden hacer? Pues una contaminación, o que puede ser de muchos tipos, ¿no? Desde materia orgánica hasta azúcares, sales, exceso de polvo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la idea de tener una justa proporción entre agregado fino y agregado grueso? Pues que se pueda ver algo similar a lo que
en pantalla, unos agregados gruesos que ocupan pues el mayor volumen de la matriz, unos agregados más pequeños que ocupan los espacios vacíos y una pasta cementante que ocupa los espacios pues que no ocupa ni el agregado fino ni el agregado grueso. Entonces, teniendo conciencia de que esto es lo que queremos, pues hacemos la justa proporción. Eso es lo que hace realmente un diseño de mezclas, tener la justa proporción entre un agregado fino y un agregado grueso. Y cada vez que tengamos un diseño de mezcla en la obra, es nuestro compromiso eh, replicarlo lo más fielmente, pues a través de un adecuado proceso de dosificación. Vamos a revisar este ejercicio que tal vez lo hayamos enseñado también anteriormente. Nosotros podemos tener en una cubeta, como esta que está en la parte de arriba, un agregado grueso. Después de estar el agregado grueso ahí contenido en esta cubeta, lo llenamos de agua y la cantidad de agua que alcanza a entrar en esta cubeta con agregado grueso puede ser más o menos este volumen que tenemos aquí en este vaso. Podemos hacer lo mismo con la arena en una cubeta similar. Metemos arena o un agregado más fino, incorporamos agua y encontraremos que más o menos la cantidad de agua que alcanza a entrar en la cubeta es similar a la que teníamos anteriormente. En cambio, teniendo una justa proporción entre agregado fino y agregado grueso, podemos lograr que menos agua entre en esa mezcla. Eso fácilmente podría ser una pasta cementita. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos lograr con una buena proporción de agregado fino y agregado grueso, podemos lograr una mezcla más económica sin que estemos afectando su resistencia y sus demás propiedades, garantizando que la mezcla sea lo suficientemente densa, lo suficientemente poco permeable, lo suficientemente durable, porque ese también es uno de los éxitos de la durabilidad. Este tema lo estaremos tocando la próxima semana en una charla que tendremos el jueves en el Club Maestro Camacol. Habíamos hablado de este concepto también, de la incidencia del tamaño del agregado. Entonces, rápidamente voy a reforzarlo. Si usted tiene una partícula como la que estamos viendo acá, sumamos pues que esta bolita es una partícula que requiere cierta cantidad de pasta para que haga parte de la mezcla. Básicamente, pues todo su perímetro, toda su área superficial debe ser cubierta por pasta. Cuando ese agregado se parte en dos, obtenemos dos agregados más pequeños, pero acá además de necesitar la misma cantidad de pasta que necesitábamos para envolver este agregado, ahora necesitamos la misma cantidad de pasta con una porción adicional para que me cubra las nuevas caras que se formaron. Exactamente igual ocurrirá entre más partamos ese agregado. Vamos a tener nuevas caras, las cuales van a requerir más pasta. Entonces, a medida entre más pequeño sea el agregado, más pasta va a demandar. Eso hace que la mezcla sea menos económica. Este concepto vale la pena tenerlo muy en cuenta porque no hacer los ajustes requeridos cuando cambiamos de un agregado grueso a un agregado fino, pues sencillamente significa que no vamos a obtener la resistencia. Un ejemplo, hacemos una dosificación muy conocida que es la 1-2-3, 1 de cemento, 2 de arena, 3 de grava, y esa dosificación 1-2-3 para que se acerque o nos dé más o menos 3.000 libras, requiere que el agregado grueso sea de 3/4 de pulgada. En muchas obras encontramos que están haciendo 1-2-3 con agregado de media pulgada, que es un agregado más pequeño. Y esa dosificación no nos va a dar las 3.000 libras esperadas, porque el agregado al ser más pequeño está demandando más pasta, entonces por lo tanto no la resistencia. Lo insistimos porque nos encontramos frecuentemente estos casos en las obras, en muchas obras. Reclamaciones por temas de que no se cumple con la resistencia, y lo que encuentra uno es que el diseño o la dosificación se está haciendo con un agregado diferente al que se estima o en la tablita de dosificación o en el diseño. ¿Sí? Porque también cuando recurrimos a estas dosificaciones de volumen, por lo general estamos recurriendo a unas tablitas, diría yo que milenarias, tablitas en las que
Eh, el concepto tal vez alrededor de ella es que contamos con unos materiales estándar, pero esa es la realidad de nuestro medio es que así no es. El agregado fácilmente nos lo cambian de tamaño, el agregado fácilmente, la arena principalmente cambia prácticamente cada vez que llega un nuevo viaje a la obra. Entonces, no es tan estándar y por lo tanto esas tablitas de dosificación hay que saberlas manejar. La idea es con algunos de esos principios que les estamos explicando, que podamos hacer el mejor manejo de estas dosificaciones por volumen. El tamaño también incide, frecuentemente encontramos que cuando dosificamos con agregados tipo triturado, estos agregados de forma irregular, eh, pues hacemos dosificaciones, digamos, mm, bastante justas en cuanto a su contenido de cemento. Esto nos permite dosificar de una manera más eficiente el cemento. En agregados redondeados encontramos que hay una deficiencia que hay que tratar de mejorar, no se supera del todo esa deficiencia que tiene el agregado de, de tener una superficie tan redondeada que puede afectarnos la adherencia de la pasta con la superficie del agregado. O sea, esa interacción entre la pasta y el agregado es más débil que esa interacción entre la pasta y el agregado que con un agregado de estos irregulares. Entonces, la adherencia no es tanta y eso lo tendemos a mejorarlo un poco, porque, insisto, no se va a poder recuperar del todo, mm, pues incorporando un poco más de cemento. Les contaba alguna vez que cuando logramos fracturar este agregado, obtenemos un agregado ya irregular y eso nos va a mejorar mucho la dosificación. Bueno, y todo el tema de almacenamiento para garantizar que ese agregado no, pues no nos afecte las características del concreto, pero pues sin embargo aquí pongo algunos ejemplos de lo que hemos visto habitualmente de lo que es un agregado expuesto en cualquier sitio, desde el mismo depósito, del mismo depósito donde el agregado no tiene ningún tipo de cuidados, expuestos en la calle, en un andén. En la misma obra encontramos este tipo de amiguitos por acá, los gaticos, los perritos muy bonitos, pero todos haciendo pues su, su parte negativa, los agregados. O sea, todos estos son almacenamientos irregulares, eh, es que también valga la reflexión y es algo que hemos insistido y es, volvámonos cuidadosos con esto. Esto definitivamente es altamente nocivo para la calidad del concreto. Y la incidencia de la humedad, principalmente en las arenas. Un agregado grueso por lo general en climas cálidos, que lo mantengamos humedecido, pues puede favorecer porque eso mejora algunas condiciones. Por ejemplo, no tener, humedecerlo, eh, el agregado grueso al humedecerlo, pues le podemos controlar un poco la temperatura para que cuando y bajarle esa absorción que cuando lo incorporemos a la mezcla no se vaya a robar agua de mezclado. Con las arenas es un poquito más complejo porque en las arenas cuando tienen exceso de humedad, ellas tienden a hincharse y a cambiarme eh, el volumen. Entonces queda completamente afectada la dosificación porque recuerden que estamos haciendo dosificación por volumen. Entonces es bueno identificar cuál sería esa humedad requerida para hacer una buena dosificación. Normalmente hablamos de una condición triple S, o sea, no muy seco ni seco, tampoco tan húmedo. La condición triple S, recuerden, saturado superficialmente seco, o sea, tiene humedad en sus poros, en algunos capilares que tiene el agregado, pero externamente no tiene humedad. El exceso de humedad lo que va a hacer es que me va a aportar humedad a la mezcla y necesariamente me va a bajar la resistencia. Es como lograr controlar eso un poco. También lo hemos mencionado, una arena muy seca me va a robar agua de mezclado. No es la condición que necesitamos. Y una arena muy húmeda, pues lo que va a hacer es aportarme mucha agua a la mezcla, entonces tampoco es lo ideal. Reconocemos una arena muy seca cuando eh, pues no podemos, mm, cuando no contiene nada de cohesión, o sea, no somos capaces de armar una bolita, una torrecita, un conito con las manos.
Cuando está demasiado húmeda, lo contrario, se arma muy fácil una bolita, un conito, una torrecita, pues como lo quieran llamar. Hagan de cuenta que están jugando pues con un castillito en la arena y forman una torrecita. Cuando tiene mucha humedad esa torrecita pues se queda firme, no se derrumba, no colapsa, entonces tiene mucha humedad. Lo ideal es que eso tampoco es lo que necesitamos, lo ideal es que la arena tenga esta condición triple S, que es una arena que se deja formar en torrecita o en bolita, pero fácilmente la podemos desbaratar. O sea, con solo tocarla, ella se me va a desbaratar. Entonces, la condición ideal para una arena, que es la que más problemas de cambio de humedad me va a tener en la mezcla. ¿Y por qué insistimos en el tema de la humedad? Lo vamos a ver más adelante, y es que el agua juega un papel muy importante. Además de ser el material con el que reacciona el cemento, es un material que me va a generar la facilidad de manipulación. O sea, me va a lubricar los agregados para que ellos se puedan mover más fácil dentro de la mezcla y hacer una adecuada colocación. Entonces, el agua también debe cumplir con dos condiciones muy importantes. Tanto un manejo de calidad adecuada, un agua que tenga condiciones cristalinas, pues la norma dice agua que tenga una apariencia cristalina. Para casos más estrictos, pues podemos hacerle unos exámenes químicos al agua, pero al menos reconocer que es un agua de buena calidad, es un agua que no tenga contaminaciones como polvo, arcillas, materia orgánica, azúcares, sales, ácidos, todo lo que pueda afectarme el desarrollo de la resistencia. Entonces, un agua que no tenga esas condiciones, pues va a afectarme. Puedo tener una excelente dosificación, pero el agua puede inhibirme hasta la reacción del cemento, entonces no voy a poder obtener los resultados esperados. No se recomienda el uso de aguas estancadas, y si nos corresponde hacer almacenamientos de agua, pues lo tenemos que hacer en tanques limpios y estarlos limpiando con frecuencia, una vez por semana. Eso es lo que hemos venido recomendando. Sin embargo, encuentro unas condiciones como estas, tanques sucios, con toda esta cantidad de contaminación acumulada, esas natas que se ven por la parte de arriba. Estas son condiciones que encontramos en las obras, y valdría la pena que seamos más juiciosos con la selección de la fuente y del manejo de las aguas que tenemos para el mezclado. Más adelante hablaremos en una próxima charla del agua para el curado. Y otro tema que hay que controlar es la cantidad. La calidad es importante, la cantidad igualmente lo es. Recuerden ustedes que la cantidad de agua que yo le coloco a la mezcla es una parte para la reacción química del cemento, esa agua que se toma el cemento para formar un gel de cemento, que es el que va a reaccionar químicamente. Esa agua se la toma el cemento y esa agua no es evaporable. Pero las demás aguas que rodean la partícula, ¿sí? Esas sí son evaporables. Y cuando esas aguas se evaporen, me van a quedar unos espacios vacíos. Esos son los famosos capilares, y esos son los caminos por donde fácilmente mi concreto va a perder propiedades tanto de resistencia como de durabilidad. Entonces recordemos este ejercicio, el ejercicio de la relación agua-cemento. ¿Qué relación agua-cemento? Pues por cada cantidad de cemento, ¿cuánta cantidad de agua pongo? Entonces, si tenemos en estas probeticas una cantidad estándar de cemento, miren ustedes que todas tienen la misma cantidad de cemento, vamos modificando la relación agua-cemento, se vamos incorporando cierta cantidad de agua por cada cantidad de cemento, por lo menos 0.25 es más o menos la cantidad de agua que necesita el cemento para reaccionar. Entonces formamos una pasta bastante densa, ¿sí? Donde se están solamente hidratando las partículas de cemento. Entonces vamos aumentando la relación agua-cemento, vamos teniendo un poquito más de agua libre. Pena que lo interrumpa un segundito.
Nos están diciendo los participantes que si nos puedes hablar un poquito más fuerte, por favor. Que Ok. si nos puedes ayudar hablando un poquito más fuerte, ¿vale? Bueno, Alejandro, voy a revisar sin este auricular a ver si se oye mejor. Vale, ok, dale, perfecto. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Mejor, peor, se quedó igual? No, se escuchaba mejor con el anterior. Bueno, Alejandro, entonces voy a ir Trata de pronto como tenerlo un poquito más cerca. Vale, bueno, lo Exacto, sí. tenía bastante cerca, pero bueno. Eh, entonces, tomemos. Gracias, Alejandro, y a los participantes por hacernos los comentarios, porque la verdad queremos que estas transmisiones sean, las aprovechemos a lo mejor posible y pues todos estos detalles técnicos con seguridad los iremos ajustando. La relación agua-cemento entonces la vamos cambiando. Ya me dando más agua, recuerda, en relación agua-cemento dejo estándar el cemento, pero empiezo a modificar la cantidad de agua. Entonces empiezo a formar pastas con mayor cantidad de agua donde el cemento se diluye más. O sea, me están quedando probeticas menos densas, ¿sí? Con mayor cantidad de vacíos. Entonces, a medida que voy incorporando más agua, voy aumentando la relación agua-cemento, voy teniendo probeticas menos densas, con menor peso específico, y al final, por decir algo, esta última probeta eh, queda completamente porosa. El peso de una probeta de estas frente al peso de una probeta de estas, cuando endurece, es el mismo, porque el agua que no se toma el cemento se evapora y nos queda una cantidad de espacios vacíos, o sea, una mezcla menos densa. Por lo tanto, esto mismo nos puede estar pasando dentro del concreto si no estamos controlando la cantidad de agua. Entonces vamos a tener una pasta en medio de los agregados de alta porosidad, de muy baja resistencia, que no me va a cumplir la función que nosotros estamos esperando. Entonces, el agua es muy importante que la tengamos en cuenta en la dosificación. Normalmente, ¿qué decimos? Que la relación agua-cemento para un concreto convencional no debería ser mayor a 0.5. ¿Sí? Porque ahorita revisamos cómo medimos ese 0.5. Entonces, para dosificar por volumen requerimos un recipiente o un cajón, algo que tenga un volumen conocido. Por ejemplo, estos famosos cajoncitos, el de 33 por 33 por 33, o este otro 40 por 40 por 23 de fondo, equivale, cada uno de estos cajones equivale, el volumen de cada uno de estos cajones equivale al volumen de un bulto de cemento de 50 kilos. ¿Sí? Por eso es importante y por eso se insiste mucho en el uso del cajón. ¿Qué pasa si no queremos hacer uso de un cajón? Bueno, esto lo han podido comprobar muchos, que un cuñete de esos de 5 galones de pintura, equivale a medio cajón, o sea, dos cuñetes equivalen a un cajón. O sea que dos cuñetes, el volumen de dos cuñetes equivalen al volumen de un saco de cemento. Entonces fácilmente podríamos hacer la conversión y en vez de un cajón, usamos dos cuñetes. ¿Ok? Bueno, ¿qué no se recomienda para dosificar? Palas, por ejemplo. Dicen, bueno, es que ingeniero, yo sé que eh, tres cajonados de grava son 40 paladas, pero ¿paladas de cuáles? De esta, de la cuadrada, ¿de cuál? ¿Paladas de cuáles? De las que estamos llenando cuando recién llegamos a la obra, que todavía tenemos la energía, o las paladas del mediodía ya fatigados antes de irnos a almorzar, o las paladas de antes de las 5 de la tarde cuando ya hemos todo el día boleado pala. Pues no es fácil la dosificación por paladas, no es una dosificación que nos garantice un estándar. Lo mismo tampoco lo son los baldes tampoco, porque estos tienden a deformarse, ¿sí? Se aplastan, cambian el volumen. Y igual las carretillas, buggies, o sea, ¿cuál carretilla?
Estas son condiciones en las que terminan nuestras carretillas a veces aplastadas, también deformadas en su volumen. ¿Sí? ¿O qué queremos? ¿De qué estamos hablando? ¿De un buggy de este tamaño, de una carretilla convencional? Y encontramos en las obras que el famoso 1, 2, 3 lo terminan haciendo con 2 carretadas de arena, 3 carretadas de, de grava, o 2 bugados de arena y 3 bugados de grava. Eh, Son mezclas completamente diferentes. Y le preguntamos a los trabajadores y nos dicen, no, estamos haciendo 1, 2, 3. Pero el patrón de medida ha cambiado. Ya no es un cajón, ya son carretillas o son buggies. Eh, Toda regla tiene su excepción, ¿no? Recuerden que si yo conozco el volumen del recipiente, pues puedo hacer uso, o sea, como lo insistía en la primera charla, es muy importante que tengamos la conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, si yo identifico cuál es el volumen de ese recipiente, de esa carretilla, pues estoy siendo consciente de lo que estamos haciendo. Entonces, yo puedo medir el volumen de un cajón, vaciarlo en una carretilla y donde me da eh, en raso y donde me da la altura de ese cajón que vacié en la carretilla, eh, ahí puedo marcar, hacer una raya con pintura o hacer algún tipo de marca y ya sé que hasta ahí voy a llenar con arena o con grava según sea el caso. O sea, estoy conociendo el volumen, por lo tanto lo estoy volviendo un recipiente dosificador con volumen conocido. ¿Sí? De lo contrario, pues no sería algo recomendable. Muy bien. Entonces, miremos algunas dosificaciones, las clásicas, digo yo, porque pues, es clásico hablar, por ejemplo, de un concreto, bueno, hasta hace unos años, 2500 se consideraba un concreto estructural, hoy en día no tanto, aunque es permitido por la norma para hacer, por ejemplo, las columnetas, esas columnas de amarre o vigas de amarre de la mampostería confinada, eh, se especifican en la norma con concretos de 2500. Bueno, la dosificación para 2500 podríamos hacerla con una de cemento, 3 de arena y 3 de grava. ¿Sí? También nos puede funcionar muy bien para contrapisos. Ahora, para concretos de 3000, lo clásico que hemos conocido pues desde toda la vida, digo yo, es una de cemento, 2 de arena, 3 de grava, que nos debe dar aproximadamente 3000 libras si tenemos en cuenta todas las recomendaciones que se han venido dando a lo largo de toda esta charla y las charlas anteriores. Lo usamos frecuentemente para columnas, vigas, losas, ¿sí? Cualquier tipo de estructura convencional, siempre y cuando no se especifique otra cosa, porque hay estructuras que se especifican con 4000 libras o más, dependiendo pues del nivel de carga, ¿no? Del diseño. Pero hablando de concretos convencionales, podríamos pensar en que una edificación eh, que no revista gran complejidad la podemos hacer en concretos de 3000. Casos de concretos de 3500. Por ejemplo, para pisos recomendamos que cuando generen un piso, o sea, un piso que va a tener un acabado, no un contrapiso como lo veíamos para el concreto de 2500, sino un piso que va a tener un nivel de acabado importante que va a quedar expuesto al tráfico, mínimamente debería tener estas 3500 libras. ¿Sí? Insisto, estamos hablando de concretos relativamente convencionales. Un piso o un pavimento deben ser especificados con otro tipo de medida que es el módulo de rotura, que podremos hablar en la próxima charla que tendremos, la cuarta charla que tendremos, que va a ser la charla de piso. Pero digamos que podemos hacer una conversión y manejarlo como resistencia a la compresión equivalente a 3500 libras. Un piso, lo mínimo que debería tener, un piso sencillo, un piso sin mayores prestaciones, mínimo 3500. ¿Sí? Y algunos elementos prefabricados también requieren esta dosificación. De ahí en adelante, ¿qué recomendamos? Que recurramos a un diseño. Hablar de concretos de 4000, 4500, 5000 requieren un diseño. No es fácil que en obra con dosificaciones por volumen hechas con tablitas de este estilo, no es fácil que alcancemos las resistencias de 4000 en adelante. Entonces, tenemos que ser muy responsables y acudir a diseños de mezcla.
Hablemos, para el ejercicio que vamos a hacer, hablemos de este concreto de 3.000 libras. El famoso 1, 2, 3. Recuerden, arrancamos de lo más fino a lo más grueso. 1 de cemento, 2 de arena, 3 de grava. Y lo quiero insistir porque en muchas obras vamos y le preguntamos al responsable de la dosificación, ¿qué estamos haciendo aquí? Ah, ingeniero, 1, 2, 3. Pero le empiezan a medir al revés. 1 de cemento, 2 de grava, 3 de arena. Cuando hablamos de estas dosificaciones por volumen, para que hablemos en términos estandarizados o normalizados, de alguna forma, pues esto no, realmente no es normativo, esto es una tabla de dosificación que es más una recomendación, es obligación de cada proyecto, una vez que haga sus dosificaciones por volumen, medir la resistencia, identificar qué tipo de ajuste necesita. Puede que requiera ajuste un poquito hacia arriba o un poquito hacia abajo. Todo depende de los factores específicos de cada obra. En cada obra tenemos personal diferente, sistemas de mezclado diferente, el mismo cambio de la mezcladora, el mismo cambio de los agregados. Entonces, tenemos que ir haciendo los ajustes dependiendo de los resultados que vayamos obteniendo. Pero para arrancar, insisto, estamos hablando de mezclas convencionales. Para arrancar, si vamos a hacer un completo de 3.000, podríamos empezar por el famoso 1, 2, 3, teniendo en cuenta todo lo que ya hemos mencionado. Agregados gruesos o gravas de 3/4 en adelante, arenas gruesas, no muy secas, no muy húmedas, limpias desde luego, y haciendo una adecuada dosificación de agua que ya vamos a ver a continuación. Vamos a incluir en este ejercicio un poquito el tema de volumen para que, perdón, de volumen para un metro cúbico. Mire, en este caso sabemos que el saco de cemento o el 1 es un saco de cemento de 50 kilos. Si sacamos el volumen de los dos cajones de arena, me da 0.072 metros cúbicos y los 3 cajones de grava me dan 0.108 metros cúbicos. Para un metro cúbico nos han dicho que necesitamos, ¿cuántos? Ahí voy a dar un espacio para que alguno de los participantes me escriba. Para un metro cúbico con esta dosificación, ¿cuántos sacos necesitamos? ¿Okay? Que ya algunos por ahí han escrito que 7 sacos, o sea, 350 kilos. Para 350 kilos de cemento multiplicamos por 7 y tenemos prácticamente medio metro cúbico de arena y 3/4 de metro cúbico de grava. ¿Correcto? Entonces ahí podemos hacer ya un presupuesto. Quiero que hagamos este mismo ejercicio para cementos estructurales o de alta resistencia. Recuerden ustedes que este cemento está disponible en el mercado y con él podemos optimizar mucho más los consumos de cemento, o sea, a bajarlos un poco o bajarlos lo suficiente, diría yo, pero siempre y cuando cuidemos todos los procesos de producción de mezcla, todos los cuidados. Aquí sí que tenemos que ser bastante estrictos en la selección de materiales y en su manejo. Entonces, ¿por qué logramos optimizar más el consumo de cemento? Pues porque recuerden ustedes que, bueno, esta raya verde, recuerden que la norma, la raya naranja, es el comportamiento del cemento tipo UG, y el cemento tipo ART o estructural tiene una resistencia mucho mayor. Esta diferencia hemos dicho que esto hay que volverlo platica. ¿Sí? Inclusive más de un 60% de diferencias en resistencias a 28 días, fácilmente yo lo puedo volver, esto no es lineal, ¿no? No vamos a ganar un 60% de resistencia, pero podemos ganarnos inicialmente de un 15 a un 20%. Entonces, arrancando del mismo volumen, cuando tenemos un cemento tipo estructural, arrancando de los mismos volúmenes, del volumen necesario para un metro cúbico, sabemos eh, pues por recomendación del fabricante, o sea, de nosotros, usted puede por cada metro cúbico ahorrarse desde 50 kilos de cemento, haciendo
procesos mucho más controlados, vamos a poder optimizar inclusive más de 50 kilos. Pero al menos esperamos que usted se ahorre 50 kilos de cemento por metro cúbico. O sea que ya no estamos hablando de 350 kilos de cemento, sino de 300. Con los mismos volúmenes de arena y de grava nos vamos devolviendo, dividimos para cada bulto de cemento y obtenemos que podemos tener un mayor volumen, porque estamos dividiendo ya no por 7 sacos, sino por 6. ¿De acuerdo? Nos estamos ahorrando 50 kilos, o sea que nos estamos ahorrando un bulto de cemento. Entonces ya nuestra dosificación fácilmente cambia a 1, 2.3 de arena, 3.5 de grava. ¿Sí? Un tercio más de arena, medio cajonado más de grava, y esto hace que tengamos una mezcla más económica. He visto de otra forma, bueno, inclusive si mejoramos mucho las condiciones de la arena y tenemos una arena bastante limpia, de buen tamaño, podemos inclusive tener una dosificación 1, 2,5, 3,5. Y podemos mejorarla aún más. Para eso tenemos nuestras áreas de asesoría técnica para lograr que en su proyecto logremos sacarle mayor provecho a este cemento estructural. O sea, fácilmente podríamos lograr una dosificación mucho mejor que esta, pero esta ya hace que nuestro volumen aumente en medio cajón más de cada uno de los agregados por cada bulto de cemento. ¿Sí? Eso es un ahorro en cemento cercano al 16%. ¿Sí? Insisto, podemos llegar a tener ahorros hasta el 20% y posiblemente un poco más. En resumen, usted puede dosificar con cemento de uso general, lo que conocemos habitualmente, 7 sacos, 150 kilos, haciendo la famosa fórmula 1, 2, 3, o con uso estructural dosificaríamos por cada metro cúbico de concreto de 3.000 libras, 6 saquitos de cemento. Un ahorro de un bulto de cemento de 50 kilos para cada una de estas dosificaciones. Importante, esto es un punto de partida, no es pues palabra de Dios. Esto lo podemos mejorar o inclusive empeorar si le hacemos un mal manejo al proceso de producción, a la selección de materiales, etcétera, etcétera. Ahí están las alternativas en cualquiera de los casos y en cualquiera de las dosificaciones, a no ser que esté especificado por un diseño de mezcla, la relación agua-cemento máxima es de 0.5. ¿Sí? En cualquier caso, máximo 0.5, a no ser que se especifique otra cosa muy diferente de acuerdo a un diseño. A no ser que estemos buscando además un concreto menos permeable, con lo cual también tendríamos que bajar la dosificación de agua. Pero para condiciones estándar, digamos que el 90% de esos concretos que estamos haciendo en obra, lo recomendado es que por cada bulto de cemento dosifiquemos máximo 25 litros de agua. Y la recomendación es que para la medida de esos 25 litros, pues si tiene otra forma de medirlo, pues con un recipiente cubicado, pues muy, muy bueno. De otra forma, mire que el mismo cuñete nos ayuda. El cuñete tiene alrededor de 19, 20 litros y eso hace que nosotros podamos dosificar un cuñetado y cuarto. Entonces cogemos un cuñete, medimos una cuarta parte de su altura y ya sabemos que incorporamos por cada bulto de cemento un cuñete completo con agua y luego un cuarto adicional. Eso más o menos nos van a dar los 25 litros. Entonces, ¿ustedes qué van a decirle a sus compañeros cuando vean esto? ¿Van a permitir que sus compañeros sigan dosificando el agua de manguera? Entonces es un tema de responsabilidad. Recuerden que el exceso de agua nos va a afectar muchas propiedades de la mezcla, la resistencia y otras tantas. Por ejemplo, ¿qué ganamos cuando hacemos un adecuado manejo del agua? Pues que aumenten las resistencias, todas las resistencias mecánicas, y no solamente a compresión, sino también resistencias al desgaste, al impacto, todas esas resistencias mejoran, a la flexotracción, todos esos tipos de resistencia mejoran. Disminuye la permeabilidad, o sea, logramos un concreto que tenga una menor absorción y eso, pues desde luego que va a mejorar la durabilidad. Va a ser un concreto que va a
que va a soportar mejor las condiciones de intemperie. Y se mejora la unión o la adherencia entre el concreto y el acero de refuerzo. ¿Sí? Mire lo importante de este beneficio, mejorar esa adherencia entre el acero de refuerzo y el concreto. Al mejorar esa adherencia estamos mejorando inclusive por temas de permeabilidad, estamos haciendo que ese acero lo estamos protegiendo de la corrosión. Se reducen las retracciones, o sea, que se pierda volumen, entonces por lo tanto la fisuración va a ser menor. La resistencia al fenómeno de humedecimiento y secado también va a aumentar, y etcétera, etcétera. Muchas más propiedades de la mezcla, lo cual sí es importante que reiteremos, y es que todas estas condiciones que usted gana cuando hace una muy buena dosificación de agua, las tiene que mantener haciendo un excelente vibrado o compactación. ¿Sí? Mediante un buen vibrado o compactación de la mezcla, logramos que todas estas propiedades se mantengan. Y de esto hablaremos pues en la próxima charla, en la charla de la próxima semana que tendremos sobre colocación de concreto. Bueno, de los aditivos, ¿qué podemos decir? Pues son materiales que nos van a mejorar las propiedades de la mezcla. ¿Cómo se dosifican? Bueno, normalmente pues hay que tener en cuenta las recomendaciones o del diseño o del fabricante del aditivo. Hay manuales, hay fichas técnicas del aditivo. Hay unos muy prácticos que se consiguen en las ferreterías. Normalmente los aditivos los estamos dosificando entre 0.5 y 5%. Recuerden que esto es con base en el peso del cemento. ¿Sí? Se recomienda pues que revisemos todos los temas de fechas de vencimiento, de que el aditivo no esté pasado, o sea que revisemos si su olor, su color, su consistencia es la habitual. Desde luego que un aditivo que no esté en buenas condiciones pues nos va a afectar la calidad de la mezcla. Entonces, revisemos esto porque muchos aditivos son orgánicos y ellos se pueden degradar por un mal almacenamiento. Y tener pues muy en cuenta el tipo de recipiente que estamos usando, calibrarlo muy bien. Acuérdense que como dosificamos por el peso del cemento, pues hay que hacer esa conversión de peso a volumen o de volumen a peso. Entonces, cualquiera de los recipientes que usemos, pues debemos estar seguros de que lo tenemos con la medida justa para ese aditivo. Recuerden, no todos los aditivos se dosifican igual. Para eso existen las fichas técnicas. Los aditivos líquidos se recomienda que se incorporen al final de la dosificación de todos los materiales, al final en el agua de mezclado, en la última porción del agua de mezclado. ¿Por qué? Porque los agregados, si no están lo suficientemente húmedos, pueden empezar a tomarse ese aditivo, o sea, en sus capilares, empezar a tomarse ese aditivo y no dejar que reaccione con el cemento, porque el aditivo reacciona con el cemento. Entonces el agregado empieza a robárselo y queda muy poco aditivo para que el cemento reaccione. Entonces por eso es importante que se incorpore en la última porción de agua. Esto lo vamos a reforzar aquí en estas últimas recomendaciones que vamos a hacer sobre el mezclado. Bueno, el mezclado es un proceso donde nosotros vamos a garantizar que los materiales se integren de una manera uniforme. Vamos a garantizar que la mezcla quede homogénea y que quede con la consistencia requerida. ¿Sí? Vamos a controlar temas de segregación y vamos a hacer que las propiedades del concreto sean cada vez mejores. Un mezclado que no sea homogéneo, pues desde luego que no garantiza que las propiedades del concreto se mantengan ni en estado fresco ni en estado endurecido. Algunas recomendaciones para el mezclado. Hay que hacer una inspección de la mezcladora para garantizar que no se encuentren pues encostramientos, residuos o una mala operación del trompo. Bueno, no tanto así como lo está haciendo aquí el compañero del video. Hay que medir las revoluciones por minuto. Cada equipo tendrá también su ficha técnica, la plaquita que trae el trompo dice las revoluciones por minuto la que debe trabajar.
eh, buscamos que pues, en condiciones normales, un trompo de los que usamos normalmente se debe mover entre 25 y 30 revoluciones por minuto. Menos de esta velocidad nos trae un mezclado poco homogéneo y más de esta velocidad nos va a traer unos fenómenos de automolienda, de calentamiento, de automolienda de los agregados, de calentamiento o rozamiento, ¿sí? Y se van a perder también propiedades de la mezcla. En el primer bachado que se produzca se recomienda adicionar unos 10 a 15 kilos de cemento porque el trompo al empezarlo a operar y estar completamente limpio, pues parte de la pasta se va a quedar adherida a las paredes del trompo. En ese primer bachado, se pueden adicionar unos 10 o 15 kilos de cemento más para que lo que se queda adherido a las paredes del trompo no se lo estemos quitando a la mezcla. Solamente en el primer bachado. Ya en el siguiente bachado ya, ya las paredes están recubiertas de pasta y ya no nos roba más cemento de las siguientes baches. Si paramos de producir mezcla más de una hora, pues la recomendación es que le hagamos limpieza a esa mezcladora, la lavemos, no la dejemos encostrar. Todo esto pues va a propender para que las características del mezclado sean las mejores y nos quede una mezcla homogénea. Les recuerdo, en lo posible y para la mayoría de los trompos mezcladores, las revoluciones por minuto deben ser de 25 a 30. Mídalo al menos una vez a la semana, cuando el primer día de la semana, lunes, usted se para frente al trompo, mira su reloj, mide en 30 segundos cuántas vueltas da, multiplica por 2 y ya sabe cuántas vueltas por minuto tiene. Muy bien. Tenemos en muchos manuales dosificaciones a mano, ¿cierto? Manuales o guías que encontramos por allí. Hay recomendaciones de cómo hacer una mezcla bien hecha a mano. Bueno, mi primera recomendación, y disculpen que sea así tan tajante, pero mi primera recomendación es que no hagamos mezclas a mano. ¿Por qué? Porque no se garantiza la homogeneidad de la mezcla. Bueno, obviamente para todo eso existen las excepciones. Probablemente no voy a producir mucha mezcla. Probablemente voy a producir muy poquita mezcla, digamos, de medio bulto para abajo. Bueno, no va a usar un trompo mezclador para eso. Entonces, sí, hagámoslo sobre una superficie limpia, no absorbente, que no tenga inclinaciones. Sobre eso podemos hacer la dosificación midiendo previamente los materiales, inclusive el agua. El agua debe ser medida y mucho juicio con el agua porque cuando yo me pongo a ver estos mezclados a mano, lo que encuentro es que llegan inclusive a duplicar la cantidad de agua para poder hacer un buen mezclado a mano. Lo cual, o sea, para poder facilitar el mezclado a mano. Y eso, desde luego, sacrifica notablemente la resistencia en concreto. Entonces, una forma de hacerlo sencillo es que no hagamos grandes cantidades, hagamos mezclas de medio bulto. Así no vamos a tener necesidad de estarle echando más del agua requerida para, para hacerle un mejor manejo. Una cantidad más bien pequeña de mezcla, si la podemos voltear con la pala. Digamos que no es lo mejor, pero de alguna forma va a ser válido, pero insisto, seamos conscientes de lo que estamos haciendo, midamos muy bien los agregados, mezclemos muy bien esas fórmulas de las tres pasadas para un lado, las tres pasadas para el otro, no. Eso es un tema de hacerlo visual, de primero mezclar los materiales más finos que son la arena y el cemento hasta que tengan un color homogéneo. Eso significa que se ve un gris muy parejo y ahí sí ya incorporo la grava. Cuando ya vea todas las partículas de grava bien distribuidas en la mezcla, ahí sí empiezo a incorporar el agua previamente medida con mucho cuidado para que el agua no se pierda, para que el agua no se me vaya, no se me escape llevándoseme el cemento. Entonces, ojalá lo pudiéramos hacer dentro de una tina, porque estamos hablando de cantidades pequeñas. Ok. Recomendaciones entonces para el ingreso de los materiales.
Bueno, existen muchas, digamos, teorías. Esta es la que recomendamos porque pues nos parece que funciona mejor, lo hemos visto que funciona mucho mejor. Colocamos una parte del agua, más o menos la mitad, adelante en el trompo. Incorporamos la grava porque al ser un material más grueso es más abrasivo y empieza a, a- cuando incorporemos el cemento, que es el siguiente material, no deja que tanto cemento se adhiera a las paredes de del trompo. Entonces, tener la grava de primero nos va a ayudar. Hay quienes incorporan primero la arena, bueno, cualquiera de los agregados incorpora lo primero, pero recomendamos que ojalá sea la grava. Luego ya el cemento, luego la arena y por último el resto del agua. Eh, tiempos de mezclado. Por norma, esto sí está contenido en la norma, no debemos, no debe ser menos de 1 minuto y medio de 90 segundos. Y por recomendación, decimos que no sean más de 3 minutos. Tiempo máximo de mezclado. ¿Sí? Controlemos los tiempos de mezclado porque el exceso de mezclado también puede generar problemas en la mezcla, eh, recalentamiento de la mezcla, les hará de procesos de automolienda, que quiere decir que los agregados empiezan a golpearse entre ellos y a despuntarse, generando partículas más finas. Va a cambiar las propiedades de la mezcla. Eh, puedo tener por el calentamiento problemas de fisuración. Entonces, controlemos muy bien los tiempos de mezclado y vamos a obtener buenos resultados. Creería pues que esto es todo lo que tratar por hoy. Sé que Alejandro estaba resolviendo algunas inquietudes. eh, no sé si quedan más inquietudes, ya Alejandro me contará. Espero que sean muy útiles estas recomendaciones, porque lo que buscamos en esta cuarentena es que hemos escuchado, ¿no? Que esta cuarentena nos sirva para salir siendo mejores personas. Bueno, inclusive y desde luego, mejor dicho, en nuestro trabajo. Una forma de ser mejores en nuestro trabajo es hacer esto que estamos haciendo ahorita, capacitándonos, eh, atendiendo recomendaciones y desde luego pues que siempre estaremos a su disposición para cualquier tipo de consulta y hay datos para que nos contacten en el momento que ustedes lo deseen a través de esta misma red. eh, y pues bueno, la idea es que sigamos conectados. Perdón, Alejandro, Que sí, Inge, muchísimo. tenemos nuestra próxima presentación el viernes a las 9. Sí, 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 ingeniero Robert. La próxima presentación es el viernes, ¿sí? Esperamos pues que toda la gente se empiece a conectar a las 9:15. Por acá tenemos unas preguntas que han hecho pues ahí todos nuestros maestros, ingenieros y arquitectos que se encuentran conectados. ¿Sí? Entonces la primera que nos hacen es, ¿qué tipo de dosificación recomienda en obras de autoconstrucción? Vale, muy bien. Cuando estamos hablando de autoconstrucción, normalmente estamos hablando de viviendas de 1 y 2 pisos, para lo cual se recomienda, de acuerdo con la norma sismorresistente, título E, mampostería confinada. O sea, eh, muros de, de ladrillo con refuerzos verticales o columnetas y vigas de amarre. De acuerdo con la norma, la resistencia para estos elementos es 2.500 libras, ¿sí? De acuerdo con mínimo 2.500 libras. ¿Qué recomendamos y como normalmente lo hacen ustedes, nuestros trabajadores de la construcción? Están haciendo 3.000. No está mal, no está mal. Está bien que hagamos 3.000 porque es que la dosificación por volumen tiende a ser muy imprecisa. Entonces, digamos, haciendo el famoso 3.000, pues digo yo famoso porque es el más usado, pero por norma, si garantizamos que hay al menos 2.500, es válido por norma. Ok,
Vale, seguimos por acá con la segunda, Inge. ¿Se debe tener alguna consideración adicional en el diseño cuando se trabaja con el cemento ART de San Marcos? Sí, claro. Pues, en el ejercicio que hicimos, le hablamos básicamente de la dosificación, o sea, un ahorro ahí en cemento, que es básicamente porque optimizamos gracias a la mayor resistencia, pero empiezan a haber algunas características adicionales. Puede ser estamos hablando de concretos seguramente para, como su nombre lo dice, pues para usos estructurales. Entonces, podemos tener unas resistencias iniciales más altas, de pronto un poquito, no mucho, en realidad, para el caso específico pues, de los cementos producidos por Cementos San Marcos, no hay mucha diferencia en los tiempos de fraguado. Eh, en otros casos, porque en la literatura sí aparece, eh, se tiende a creer que es un cemento que sí fragua más rápido. Eso es posible, pero el caso específico de nuestro cemento, los cambios no son eh, eh, tan significativos. Sin embargo, se recomienda un excelente proceso de curado. Esa va a ser nuestra primera charla de la próxima semana. El viernes vamos a hablar de colocación. La primera charla de la próxima semana va a ser de curado y protección. En esos casos, los procesos de curado tienen que ser mucho más eficientes y posiblemente a la hora de dosificar, dependiendo de la consistencia que nos dé la mezcla, vamos a requerir incorporar un poquito más de arena para no afectar la manejabilidad. Por eso yo les hablaba que en la dosificación pasábamos de 2 partes de arena por de 2 partes de arena a 2.3 partes de arena, pero que fácilmente podríamos hablar de 2.5 partes de arena porque a veces vamos a requerir incorporar al menos un 10% más de arena. En algunos casos, esto, como les digo, es muy importante ir haciendo las pruebas. Para eso pueden contar con nuestro soporte técnico. Ok, vale. Y por acá está la última que nos hacen y es, ¿cómo se afecta en el diseño cuando se hace por la ASI 211 y no por el 123 para la cantidad del cemento estructural? Bueno, la, la siguiente lo que nos está dando es un método de diseño. Siempre va a ser mucho más, digámoslo, preciso. Voy a manejar ahí un paréntesis. Cuando hacemos una dosificación con un diseño previo, que normalmente lo hacemos por peso, o sea, el resultado final de ese diseño es por peso. Hacemos la caracterización de los materiales de acuerdo con la CI y hacemos pues toda pues, todo el procedimiento para el diseño para obtener una dosificación por peso. El paréntesis es este, que por lo general, para poderlo manejar en obra, lo volvemos volumen. ¿Sí? Como conocemos las propiedades de los agregados, conocemos su masa unitaria, hacemos la división y entonces empezamos a manejar volumen. ¿Sí? Si no somos juiciosos con ese volumen, pues de nada va a servir ese diseño tan bonito que hicimos a través del método de diseño. ¿Sí? Es muy importante que cuando nos enfrentamos a un diseño hecho por un laboratorio, por un profesional, eh, por un tecnólogo, por alguien que tenga esa experiencia, que si pagamos o hacemos el esfuerzo de tener ese diseño, es para que lo repliquemos en la obra. Afortunadamente lo que vemos todo el tiempo es que se tiene un diseño y cuando vamos a ver al punto de trabajo, ahí vemos que al final se está ajustando el agua al ojo, ahí vemos que los cajones no se están enrasando, ahí vemos que cambian las condiciones de la arena, ahí vemos que el proveedor manda un agregado diferente. Entonces necesitamos que cuando hacemos un diseño tipo ACI, tengamos mucho más control. Tengamos una persona, o ojalá todos los superarios estuvieran en capacidad de al menos de hacer una inspección visual para
para garantizar que los materiales estén llegando limpios en el tamaño que se solicitaron, hacerles un adecuado almacenamiento, taparlos, cubrirlos para que no les cambie su humedad, etcétera, etcétera. Son controles, o sea, más que un diseño, yo prefiero hablar de controles, ¿sí? Y cuando hacemos un diseño, bueno, perdón, iba a decir que cuando hacemos un diseño estamos obligados a hacer más control, no, voy a cambiar esa frase. Cuando hacemos un concreto, estamos obligados a hacer todos los controles que estén a nuestro alcance. Ok, listo, no vale, Inge. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle a todos los participantes. Espero poder contar con ellos el día viernes. Recuerden, el día viernes a las 9:15 de la mañana estaremos transmitiendo por Facebook Live. Que esté muy bien, ingeniero. Feliz tarde. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a quienes se conectaron y se sumaron a esta nueva tendencia de capacitarnos por este medio. Espero que nos sigan acompañando. Viernes 9 de la mañana, colocación de concreto. Lo esperamos.